Estados Libre y Soberano. Y bueno, pues él se dedica a la atención a los clientes extranjeros, desarrolladores y profesionales inmobiliarios de alto perfil para la notaría número 90, así como del sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 para esta misma. Les pido por favor que demos la bienvenida al licenciado Ramón González Picón. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muy buenos días a todos. Primero que nada, pues agradecer la invitación y la plataforma, la oportunidad que tenemos de presentarnos otra vez con ustedes y de colaborar con la industria inmobiliaria de nuestra comunidad de la ciudad de Playa del Carmen del estado de Quintana Roo. Es muy importante para nosotros estar en permanente contacto con todos ustedes, estar en permanente interacción con los profesionales inmobiliarios. AMPI es una de las organizaciones que más tradición tiene y que más organizada está. Tenemos un nivel de competitividad muy bueno, muy alto en cuanto a los profesionales inmobiliarios que representan a esta asociación. Tuvimos el honor y el privilegio de estar con ustedes en algunos de sus eventos. Hemos tratado de seguirlos de cerca para poder estar al tanto, ¿no? de lo que hacen nuestros colegas profesionales inmobiliarios, porque todos somos parte de un motor, somos engranajes o partes de un motor de un sistema, ¿no? Que en este caso es la industria inmobiliaria y muy particular porque es en el estado de Quintana Roo. Nosotros siempre o yo en lo particular siempre he dicho que Quintana Roo es un animal diferente, es un animal distinto, es algo que se tiene que tratar, o la industria inmobiliaria por lo menos, y turística, se tienen que tratar de forma especial y de forma muy seria. Nosotros en Quintana Roo estamos ubicados en la Quinta Avenida de Playa del Carmen. Somos la notaría número 90, que es la única ubicada sobre la emblemática Quinta Avenida de la ciudad. Es la avenida más importante y por mucho la más reconocida y más famosa. Aparte de eso, bueno, somos la única notaría pública que está certificada con el sistema de gestión de calidad ISO 9001-2015 en toda la península de Yucatán, una de las pocas en el país. La oficina y nuestro objetivo en cuanto a establecer un sistema de gestión de calidad en cuanto a nuestros servicios para poder, para obtener esta certificación, ha sido muy claro. El objetivo es proveer o tratar de alcanzar la más alta calidad en nuestros servicios notariales, en nuestros instrumentos, en la atención que tenemos para con nuestros clientes, que en este caso muchas veces son ustedes. Ustedes actúan como intermediarios de muchas transacciones jurídicas, de instrumentos, de la elaboración de instrumentos notariales, y nosotros al final del día queremos coadyuvar y ayudar a ustedes para que ustedes también puedan cumplir con su objetivo principal, que es la satisfacción de sus clientes a la vez. Entonces nosotros tenemos ahí que reconocer que somos un eslabón y que dentro de esta cadena de servicios y de la presentación del producto inmobiliario que tiene que ofrecer el destino, y se tiene que tomar con la seriedad que amerita. Esto lo menciono porque tenemos que reconocer desde el principio, es lo que le tratamos de decir aquí, desde el notario titular Ricardo Dehesa, el notario auxiliar Abraham Cruz. Siempre tratamos de tener ese tipo de mentalidad para con nuestro equipo jurídico, nuestro equipo de abogados, el equipo contable y todos los participantes de la operación de nuestra notaría. Hacerles ver la seriedad con la que se tienen que tratar este tipo de asuntos, porque al final del día estamos tratando con el patrimonio de las personas. En este caso, y por ser Quintana Roo y por ser por tener las particularidades que tiene este estado y este destino, la Riviera Maya, trasciende un poco más, porque no solo es el patrimonio de las personas, sino que muchas veces se trata de personas extranjeras, de inversionistas extranjeros que están viendo a nuestro país, que están viendo a nuestro estado y a nuestra ciudad, Playa del Carmen, en este caso, como un destino atractivo para poder colocar sus recursos, para poder colocar sus inversiones, para tener una casa vacacional, o incluso para poder emprender y constituir sociedades y aportar
al sistema económico mexicano. Hay que entender que cada vez que una persona extranjera, cada vez que un europeo, un norteamericano, canadiense, viene a tratar de comprar o adquirir un bien inmueble en la zona, estamos todos, tanto ustedes como nosotros, los fedatarios públicos, los profesionales inmobiliarios y todas las personas que tienen que ver con este proceso de venta y de colocación de bienes inmuebles, estamos contribuyendo a que ingresen recursos internacionales a nuestro sistema económico, en este caso al sistema económico del Estado y del país. Entonces, esa importancia tiene, hay que empezar por reconocer el nivel de importancia que tiene la actividad que todos ustedes nos ayudan a llevar a cabo. Por nuestra parte, nosotros nos encargamos pues del proceso jurídico, digamos, de la última parte de la conclusión del proceso de compra-venta de bienes inmuebles, y eso no lo podríamos llevar a cabo sin la labor previa de todos ustedes que hacen en cuanto a la promoción, a todo el tiempo que le dedican a los clientes, tanto nacionales como extranjeros, a los mismos inmuebles. Conozco profesionales inmobiliarios que son muy profesionales y le dedican mucho tiempo a la prospección, a la promoción, incluso al mantenimiento de bienes inmuebles. Hay profesionales inmobiliarios que se dedican a la administración de bienes inmuebles y hacen un excelente trabajo. Todo eso contribuye, como digo, al desarrollo de nuestra comunidad, al desarrollo de la Riviera Maya, y no por nada somos uno de los destinos más famosos internacionalmente y en el mundo. Eso es una responsabilidad grande y tenemos que considerarlo así porque la tenemos que mantener. Ha estado así durante mucho tiempo, hemos permanecido durante décadas. Me parece el destino ha sido internacionalmente reconocido por inversionistas y por toda la comunidad, no solo en cuanto a materia turística, sino ahora vemos que existe un gran desarrollo inmobiliario y es muy atractivo para las personas. Cada vez, afortunadamente, tenemos la ventaja de poder difundir, como en este caso, poder reunirnos de manera remota. Y bueno, las herramientas tecnológicas nos permiten ahora hacer una prospección mucho mayor. A ustedes les permiten llegar a muchísimo más prospectos, a muchísimo más gente a la cual le podría interesar invertir en la Riviera Maya, lo que tal vez en un pasado era un poco más difícil, por lo cual se maximizan nuestras oportunidades. Ahora, bueno, vamos el tema de nuestra reunión, de nuestra charla de hoy, es un poco hablar acerca de los contratos y del el enfoque jurídico, el enfoque notarial que tienen los contratos. Yo estoy a cargo de la administración de la notaría número 90. Entonces vamos a darle un poco más de enfoque a este análisis de los contratos. Vamos a tratar de darle un poco más de enfoque empresarial, administrativo y notarial. Tengo entendido que hace un par de meses, algunos meses, tuvieron ya la oportunidad, o tuvimos ya la oportunidad de contar con la presencia del maestro Jonás, que fue una persona, un abogado que expuso también una presentación acerca de los contratos, sobre todo de promesa de compra-venta. Él hizo una labor excelente en cuanto a la explicación de lo que son las terminologías y todo el contexto jurídico de los contratos, así que yo creo que tenemos material suficiente ahí como para tomarlo de base y de cimientos para poder tener esta charla. Por eso eso nos da la ventaja de que en esta charla podamos darle un enfoque un poco más administrativo, un poco más empresarial y notarial, debido a que él ya tuvo ya se tomó el tiempo y hizo un excelente trabajo en describir lo que es materia jurídica, los contratos, y podemos consultar ese material en la página en el canal de YouTube de la asociación, me parece. Entonces, ¿por qué es mi intención hablarles a ustedes más en un modo un poco más administrativo, más empresarial? Porque al final del día, toda nuestra actividad inmobiliaria, tanto del lado del lado comercial, que son los profesionales inmobiliarios, como del lado jurídico, que viene a ser desde los abogados que se involucran a
digamos, en una etapa temprana de las operaciones hasta el fedatario público, que es la persona que, o bueno, la entidad que se encarga de elaborar el instrumento jurídico, el instrumento notarial, que va a definir y a concluir la transmisión del dominio del inmueble, que es, bueno, directamente la compraventa, dota de características de propietario o de nuevo propietario a una persona. Toda la labor que hacemos entre todos tiene un fin común que es, bueno, una actividad económica. Nosotros al final del día en estas oficinas que tenemos ubicadas en la Quinta Avenida, a las cuales les invito que conozcan, si no han tenido la oportunidad, tienen las puertas abiertas siempre y pueden venir a hacer cualquier tipo de consulta. Nuestro personal tratamos de estar siempre bien actualizados en materia notarial, en materia inmobiliaria, y no duden, por favor, en echarnos una llamada, un correo electrónico, y si pueden, de manera presencial, visitarnos aquí en las oficinas de la Quinta Avenida. Estamos en el edificio TANIC, en la esquina de la Quinta Avenida con la calle 42. Bueno, les decía que al final del día, en estas oficinas, pues, existen necesidades, ¿no? Y gastos fijos, así como en todas y cada uno de los centros de operaciones de sus compañías, de sus actividades. Todos tienen gastos fijos, y por al final del día la industria inmobiliaria y todo esto es una actividad económica que necesita al final del día tener una utilidad. Necesitamos, por eso le quiero dar un enfoque administrativo, un enfoque un poco más empresarial. ¿Por qué? Porque la actividad que ustedes realizan para pasarnos la estafeta a nosotros tiene ese objetivo: concluir una operación inmobiliaria para poder que presente una utilidad, y nosotros poder operar nuestros negocios y nuestras transacciones. Nuestro objetivo, más allá de poder ser, o de en algunas veces tal vez presentarnos de manera más burocrática o de entorpecer cualquier tipo de operación, para nosotros es muy importante que todos los profesionales inmobiliarios, todas las agencias inmobiliarias, tengan la facilidad y la confianza de acercarse con nosotros, y que se sepa que nosotros estamos para ayudarles, para ayudar a todas las partes, obviamente, para ayudar tanto a la parte compradora, a la parte vendedora, a la parte profesional, comercial, en este caso los profesionales inmobiliarios, los socios y miembros de AMPI, y cualquier otro abogado que esté involucrado en la operación, a que se concluya. Ese es el objetivo primordial, que se concluya la operación y que todos podamos cumplir ese objetivo. Creo que tenemos todos ese objetivo en común, y es por eso que empezamos esta charla diciendo que somos como un engranaje de una maquinaria que es esta industria, y que el objetivo es concluir las operaciones inmobiliarias que se estén llevando a cabo en ese momento. Desde nuestro punto de vista, hay muchas veces que en materia jurídica podrían llegar a presentarse algunas cuestiones que por ahí tal vez el profesional inmobiliario diga, bueno, es que esto lejos de ayudarme, entorpece un poco mi objetivo, que es cerrar la venta y poder transmitir el bien inmueble. Y esta plática, de hecho, es para eso, para poder analizar un contrato de una forma en la que les vaya a ayudar a ustedes a prevenir, a tener esa visión un poco más de largo alcance, y poder estar un poco más preparados en cuanto a la prevención de futuras controversias o de cosas que podrían llegar a complicar en un futuro el trato. Eso se establece desde la creación de los contratos. Un contrato puede tener varias formas, y ya se encargó el maestro Jonás de describirlo bien. Es el acuerdo de voluntades de dos o más partes, típicamente de dos partes, como en este caso comprador y vendedor, en el que se expresan las voluntades de los individuos o de las personas, ya sea físicas o morales, en este caso de transmitir un bien inmueble a cambio de una contraprestación. En nuestro glosario jurídico, ahí, bueno, vamos a empezar a hacer anotaciones. Contraprestación es el pago del precio del bien inmueble, en este caso. Esa palabra la vamos a encontrar tanto en las escrituras públicas como en los contratos de promesa de compraventa. Que una de las principales cosas que podríamos apuntar para empezar es que
seguramente ustedes ya saben y han visto N cantidad de contratos, pueden tener muchas formas, como dijo el maestro Jonás, puede tener, la estructura puede variar. Él apuntaba muy bien en su charla que la fecha puede ir al principio, puede ir al final, puede llevar varias estructuras. Sin embargo, lo que importa es la transmisión del objetivo, que es la promesa de la transmisión de un bien inmueble, una persona física o moral que promete vender y una persona física o moral que promete comprar un bien inmueble y todo su contexto. Lo importante es lo importante y lo más y lo esencial en la parte de los contratos es que se transmita es lo más claro posible cuáles serán las condiciones del contexto de la transmisión de dicho inmueble o de la transacción de la operación inmobiliaria. Muchas veces seguramente hemos visto contratos muy largos, muy estructurados, muy profesionales que que pueden llegar a ser muy extensos con algunos, a lo mejor, anexos, con material, puede ser material ahí de apoyo con planos, puede ser descriptivos, y eso hacen contratos muy extensos. En algunas ocasiones esos contratos son importantes y son necesarios, dependiendo del tipo de transacción. Ahí lo vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, para la administración, la dirección de una oficina, de una compañía, con el objetivo, siempre con el objetivo en mente, que es que se cierre la operación. Al analizar un contrato podemos ver que pueden llegar a haber cosas innecesarias que se podrían simplificar, porque más allá de que sea profesional, ser tan explícito y tan específico en los contratos, podría en un futuro llegar a ocasionar puede ser una controversia, porque bueno, por el contexto de cómo se desarrolla la operación. Es decir, cualquier cosa que se declare después nos puede jugar en contra si somos muy específicos y muy estrictos en cuanto a los tiempos, por ejemplo, de escrituración, por ejemplo, ¿no? O para cualquier otro tipo de establecimiento de línea del tiempo en un contrato. Tuvimos el gran ejemplo de la contingencia internacional sanitaria, que no nos permitió a muchas personas y muchas operaciones inmobiliarias se vieron afectadas y simplemente no se pudieron cumplir por la misma pandemia, por la contingencia internacional sanitaria. Y esos contratos, ¿qué pasó con los contratos que eran muy estrictos y que eran muy cuadrados en ese sentido? Si nos ponemos ahí muy románticos en cuanto al sentido estricto de la justicia y de la ley, pues muchos de esos tuvieron que haber terminado en juzgados y en controversias judiciales, lo cual pues probablemente no sería justo, porque pues entendemos que una contingencia internacional sanitaria no es culpa de ninguna de las partes. Existe, si bien, aquella cláusula que todos hemos visto de causas de fuerza mayor, muchas veces no es necesario ser tan estricto y tan explícito en los contratos. Lo digo desde el punto de vista empresarial. ¿Por qué? Porque tenemos el objetivo de que se cierre la operación y de dar o dejar cierta flexibilidad en los contratos para que los participantes, el contexto, en este caso el profesional inmobiliario, el abogado, el comprador y el vendedor, puedan tener cierto espacio de acción, de maniobra, en caso de que suceda alguna cosa. Ya les explicaré, ahorita vamos a compartir la pantalla y vamos a analizar cuáles serían unos ejemplos de eso. Entonces, por experiencia de lo que pasa en nuestras oficinas y de cuando llegan ya a la conclusión, al cierre de sus operaciones inmobiliarias aquí en una notaría pública como la Notaría 90, podría ser una buena recomendación simplificar un poco las operaciones, de no ser necesario no adentrarse en un contrato tan elaborado, tan extenso, tan detallado y tan específico, porque tanta información de repente, y si toma de forma estricta, podría en un futuro no darnos o atarnos de manos y no poder ser modificado. Entonces, en tal sentido, hay una variedad impresionante de redacciones que se podrían utilizar. Depende mucho del talento y de la capacidad de cada profesional jurídico para poder elaborar el contrato. Tiene que ser un traje a la medida de lo que es la operación y de lo que es lo que las partes solicitan. Tenemos el apoyo de muchas firmas de abogados independientes. Sabemos que, bueno, en la República Mexicana todos los notarios públicos son abogados, pero no todos los abogados son notarios públicos.
Por eso que muchas veces nos apoyamos de los despachos de abogados independientes para que les ayuden a ustedes en este tipo de transacciones. Muchas veces nos ayudan de manera muy puntual porque ya llegan, ellos elaboran los contratos de promesa de compraventa. Por ejemplo, los desarrolladores tienen su propio equipo jurídico que elabora los contratos de promesa de compraventa y nos simplifican ahí a la notaría la operación porque ya tienen un acuerdo y una orientación jurídica previa a la firma de la escritura y ya cuando llegan a nosotros a la conclusión que es la transmisión del dominio del inmueble. En este caso, hay formas de poder llegar a elaborar ese traje a la medida. Hay que escuchar ciertamente, y eso es una de las características más importantes del abogado que va a elaborar el contrato de promesa de compraventa, porque la verdad es que existen, como en todas las industrias, muchos vicios y no podemos ir de una forma no profesional elaborando contratos a base de machotes, ¿no? O de estructuras ya editadas. Tiene que ser algo a la que se le preste atención, entrevistarse bien con las partes interesadas, con las partes involucradas, para saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas y poder plasmarlo bien en un documento jurídico para que pueda funcionar de las dos partes. Es bien importante puntualizar que los contratos deben de ser balanceados, deben de cumplir con el objetivo para ambas partes, debido a que simplemente vamos a tener controversias, ¿no? Puede ser desechado, puede ser no aceptado por alguna de las partes. Si la parte en cuestión determina o considera que el contrato o que las estipulaciones y condiciones establecidas en un convenio pues no le convienen o no pueden o no son o no se adaptan a sus necesidades. Hay muchísimas cosas de las cuales nos podemos apoyar para poder llegar a ese objetivo. Bueno, dicho eso, la labor del fedatario público, la labor del notario público es ser un testigo oficial del Estado, digamos, los ojos oficiales del Estado para con las actividades de la sociedad. En este caso, en términos inmobiliarios y de contratos, lo que puede hacer el fedatario público con un contrato es ratificarlo. La ratificación de las firmas, que es básicamente dar fe de lo que es la celebración del contrato. Vamos a ver de una forma más, lo vamos a ver de una forma más más particular y más específica si empezamos voy a empezar a compartir pantalla para que les pueda ejemplificar de lo que estamos hablando. Parece ser que ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, sí, la vemos. Gracias. Este es un contrato meramente de ejemplo. Tiene algunas partes ahí que les pusimos corrector por temas de privacidad de la información, pero cumple el objetivo de mostrarles a ustedes cómo luce y cómo se ve un contrato ratificado. Este sello que vemos aquí es el sello del notario y la rúbrica, ¿no? La firma de la rúbrica, en este caso del notario auxiliar. Nosotros en la Notaría 90 contamos con doble apoyo. Tenemos la firma del notario titular, que es el licenciado Ricardo Dehesa, y tenemos la firma del licenciado auxiliar, del notario auxiliar, que es el licenciado Abraham Cruz. Entonces, aquí en esta oficina, afortunadamente para todos nuestros colegas inmobiliarios, van a contar ustedes con casi siempre o siempre, vamos a darnos a la tarea de estar disponible siempre para ustedes. Por eso es que el fedatario y el notario se preocupa por este tema de tener un auxiliar y de tener más opciones para ustedes y puntualizar en esto que decía yo al principio, de ayudarles y no de entorpecer sus operaciones. Entonces, tenemos el sello y la rúbrica del notario. Empezamos a ver, este es un contrato privado de promesa de compraventa. Dice que celebran por una parte la señora tal, por su propio y personal derecho. Entonces, cuando vemos que es por su propio y personal derecho, estamos hablando de una persona física, de un individuo, que no es una corporación, no es una sociedad, que en este caso va a participar como el enajenante. La primera parte del contrato se llama proemio. Esta parte antes de donde dice declaraciones la vamos a determinar o la vamos a nombrar proemio, que es básicamente una introducción
un título, una introducción al contrato, que es el señalamiento de algo que va a suceder, digamos. Es la previa y la descripción del objetivo o de lo que es este documento. Es una descripción del contrato, de lo que es el documento. Entonces, en este caso dice que la señora tal, por su propio personal derecho, va a vender, ¿no? Básicamente, y que en lo sucesivo se le conocerá o se le determinará en este documento como el promitente vendedor. Por otra parte, tenemos una moral. Ahí tenemos el nombre tapado por cuestiones de privacidad y dice Sociedad Anónima de Capital Variable, representada en este acto a través de su apoderado legal, la persona tal. Aquí empezamos con observaciones notariales, ¿no? Aquí vamos a darle un enfoque notarial al análisis del contrato. Su apoderado legal, en este caso habría que solicitarle a las partes, en este caso a la parte compradora, el sustento de la personalidad. ¿Qué quiere decir? En la escritura pública de la constitución de la sociedad, en este caso el acta constitutiva, deberíamos de apreciar la personalidad de este apoderado por medio de un poder, ya sea desde su constitución o otorgado por algún tipo de asamblea, o en algún momento la sociedad, la persona moral tuvo que haber otorgado personalidad a este individuo, de personalidad jurídica, para que pueda hacerse cargo de este contrato. Entonces ahí ya nos tenemos que remitir a otro documento, a un instrumento notarial, que es la constitución, el acta constitutiva en este caso, para verificar que esto que dice el proemio sea cierto en este caso, y que esta persona tenga facultades, que pueda celebrar este contrato. Ese es el primer punto a anotar desde el proemio. Es, por ejemplo, la personalidad del promitente vendedor. No es necesario recurrir a otro documento más que su antecedente, que es la escritura pública, que se va a ver más adelante, y su identificación oficial. Respecto del bien inmueble, más adelante se especifica el cual se celebra al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas. Como explica, me refiero mucho al video del maestro Jonas, porque hizo un excelente trabajo en explicar la estructura de los contratos. Está el proemio, típicamente después declaraciones y cláusulas. Las declaraciones son, digamos, es texto informativo, información que nos va a servir para establecer los cimientos de quiénes son los participantes, y en este caso del inmueble, información base. Las cláusulas ya son las condiciones, digamos, los términos y las condiciones sobre los cuales se va a establecer el convenio. Aquí empezamos a ver que ya hay una firma en el borde de este convenio. Usualmente se firman ya sea la rúbrica o la firma como tal de los comparecientes en el borde de todas las páginas de cualquier contrato de promesa de compraventa. Este contrato, cabe mencionar que no lo elaboré yo aquí, ni nadie de la notaría. Esto lo hizo un abogado independiente que nos hizo favor de prestarnos este material para poder analizarlo aquí con ustedes, y lo apunto y lo especifico porque es bien importante señalar el tema de la ratificación. Más adelante lo vamos a ver, porque hay un texto que se adhiere a la última página del contrato, en el que se especifica, precisamente habla del contenido y de las firmas. Vamos a ver eso un poco más adelante. De la elaboración, ¿no? Promitente vendedor, por su propio personal derecho, declara bajo forma de protesta decir verdad, que es persona física con capacidad legal para obligarse. Es una declaración. El vendedor está declarando que, bueno, que tiene la capacidad, y que es una ciudadana nacional mexicana, datos generales, ¿no? Que se identifica con una INE en este caso, credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, con número, y el número que se pone es el que aparece en la parte de atrás, que casi siempre empieza con IDMEX, y después una serie de letras y de números, perdón. Después vemos que la estructura típicamente se pone después entre paréntesis esa misma estructura de la IDMX, pero todo separado por letras, para ser un poco más específico, y es la forma en la que se estructura ese tipo de identificación de los datos generales. Si fuera un pasaporte sería lo mismo, sería el número de pasaporte, y después después te tiene que especificar cuál es la autoridad que lo expide. En este caso, si es un gobierno de un país internacional, se especifica que es un gobierno de determinado país. La dirección
Y después en el C tenemos ya información de la propiedad, que dice, por ejemplo, que mediante contrato de compraventa formalizada en el acta, ahí tenemos, yo le puse ahí marcatextos porque es otra de las cosas importantes desde el punto de vista del enfoque notarial que saltan a la vista en el contenido de un contrato de promesa de compraventa, porque ya habla de un antecedente. Habla que la propietaria actual adquirió el inmueble por medio del acta 429 de fecha 6 de junio del 2005. Entonces, vamos a tener que corroborar que eso sea legítimo, que eso sea verdad. Le podemos pedir al promitente vendedor que nos exhiba el documento y habría que también checar en el registro público de la propiedad si está debidamente inscrito y empezar a ver cuál es la posición y el estatus directamente jurídico de la propiedad, con el objetivo único de determinar y de simplificar la operación y de determinar que se pueda vender simplemente, ¿no? Porque muchas veces vemos que invertimos demasiado tiempo, los profesionales inmobiliarios invierten mucho tiempo en promoción, distribución, remodelaciones y muchas cosas mucha inversión de mucho tiempo y de mucho esfuerzo para poder llegar a un objetivo que es la transmisión de un bien inmueble, y si no revisamos los documentos jurídicos, puede ser que todo ese tiempo, la inversión de ese esfuerzo, que no sea fructífero al final por alguna cuestión jurídica que impidan la transmisión del dominio del inmueble. Es por eso que es importante llegar a esa toma de conciencia más que nada con la parte vendedora, que muchas veces o algunas veces vemos que tienden a tener un poco de prejuicio en cuanto a exhibir sus documentos jurídicos antes de contar con una oferta o antes de contar con un trato ya sólido. Es importante para el profesional inmobiliario tratar de convencerlos y de explicarles de una manera profesional que es muy importante que se analicen todos estos documentos simplemente con el objetivo de determinar si existe algo que subsanar previo a que ya tengamos un trato en puerta o una negociación en curso. Esto nos va a ahorrar tiempo. Si existiera algún tipo de impedimento en este caso de esta acta 429 que no estuviera inscrita o que tuviera algún problema, que estuviera a nombre de alguien más o que algo que nos impidiera la transmisión formal del dominio del inmueble, pues podríamos solventarlo desde el inicio de la operación, podríamos subsanarlo desde el principio de la operación y de esa forma ahorrarnos tiempo. Desafortunadamente hay mucha desinformación en nuestro estado, tenemos como ustedes saben, mucha actividad en cuanto a propiedades ejidales y en cuanto al intento de transmisión de ese tipo de propiedades que no tienen un título de propiedad, que no tienen una escritura pública, que tienen a lo mejor un certificado parcelario, que no se puede transmitir en escritura pública. Y por la falta de información o la desinformación, en este caso jurídica, no esperamos obviamente que la población, la totalidad de la población de nuestro estado y de nuestra ciudad tenga conocimientos jurídicos. Para eso estamos nosotros, para apoyarles. Bueno, simplemente por ese tipo de desinformación, hay veces que se intentan enajenar este tipo de propiedades sin que sea posible, ciertamente, y después empezamos a caer en ese tipo de buscar otro tipo de fundamentos jurídicos o de rutas para poder cerrar la operación, que ya sea cesión de derechos o que sea los famosos traspasos o algún tipo de otro canal jurídico que nos lleven a la transmisión del bien inmueble. Entonces, por eso está ahí marcado acta 429 de fecha tal. Habría que checar el documento para corroborar que esté bien constituido, que esté inscrito. Pasamos a la siguiente página. Esto es el reverso, el anverso de la primera página. Esto es cómo se ratifica un documento en la notaría pública. El primer elemento vimos que era la rúbrica y el sello del notario público. En este caso, el sello del notario público tiene el nombre del notario titular, pero la rúbrica del notario auxiliar. Eso es totalmente válido. Tenemos, como les comenté, un notario auxiliar aquí a su disposición. La segunda página, en este caso que les estoy mostrando, es en realidad el anverso o la parte de atrás de la primera página, en donde tiene que ir el sello sin texto. Eso es importante en la estructura de la ratificación de un documento, la ratificación de firmas. Después tenemos la segunda página, otra vez con el mismo sello y la rúbrica del notario auxiliar en este caso. Y tenemos la descripción del inmueble. La ciudadana tal adquirió pleno dominio y posesión del inmueble siguiente.
Aquí lo que tratamos de hacer es que en la medida de lo posible, tener acceso en la medida de lo posible, tener acceso a el antecedente o a la escritura pública actual del inmueble. ¿Para qué? Para poder transcribir exactamente la descripción del inmueble como viene en la escritura pública actual, que sea precisa, que sea un contrato. Para que sea un contrato serio, necesitamos la descripción jurídica del inmueble. Eso sería ideal. Muchas veces en algunos contratos vemos que dice una dirección un poco más común, un poco más de uso normal, cotidiano, que puede llegar a variar de la descripción jurídica del inmueble. Muchas veces hay que ser específicos, en este caso en Quintana Roo, con las manzanas, supermanzanas, lotes, y lo más específico que se pueda llegar a hacer. Aquí vemos en la parte en la parte última que incluso cita la clave catastral. Para ser un poco más específico, la clave catastral pues es el número de identificación de una propiedad. Es expedida por la oficina de catastro, y de esa forma identificamos de una forma más exacta el inmueble, el objeto del contrato, que es el inmueble del que se está tratando de transmitir. Y acá este abogado, bueno, puso una pequeña descripción ya de ubicación ahí del inmueble. Esto es opcional, es simplemente una opción y una decisión ahí de edición y de redacción del contrato de promesa de compra-venta, que decidieron ubicarlo de esta forma, e incluso agregar un pequeño gráfico ahí, una imagen de lo que representaría, una representación gráfica de lo que sería el inmueble en cuestión. Tenemos de nuevo las dos rúbricas de las firmas de los comparecientes, que son las dos partes, comprador y vendedor. En este caso, sabemos que el comprador es el representante jurídico de una empresa, de una persona moral. De nuevo tenemos la parte de atrás de esa segunda hoja, que va a decir sin texto también, siguiendo la estructura de la ratificación de un contrato. La tercera página también cuenta con el sello del notario, del fedatario y la rúbrica. Después nos dice que para efectos de este contrato se le va a conocer a esa descripción, a todo lo que se describió arriba, como el inmueble. Dice que el inmueble, el objeto, no ha sido comprometido con anterioridad en venta y se encuentra libre de inquilinos y no existe algún compromiso o impedimento legal que impida la realización de este contrato. Es importante ser honesto, claro, ser específico, que no hay algún tipo de controversia con este inmueble. Sabemos que en el mercado inmobiliario de repente existen muchos vicios y publicidad engañosa que puede llegar a decirte que un inmueble está a la venta, cuando a lo mejor en remate, digamos, cuando tal vez el inmueble no es lo que esté a la venta, sino lo que están tratando de transmitir son los derechos litigiosos de un juicio, ¿no? O de una controversia jurídica que existe ahí para poder hacerse de un inmueble. Es decir, no están vendiendo un inmueble como tal, están vendiendo el derecho a pelear de manera litigiosa por un inmueble. Entonces hay que ser honestos y hay que ser bastante claros. En este caso nos dice que se encuentra libre de inquilinos y no existe algún compromiso o impedimento legal para la realización de este contrato. ¿A qué se refiere con los impedimentos legales, o que pese sobre el inmueble algún tipo de gravamen, algún tipo de embargo, o de compromiso, de alguna controversia jurídica que exista para que impida la transmisión del inmueble? Bastante lógico en cualquier contrato. El promitente vendedor, que es su voluntad comprometer en venta a favor de la empresa tal el bien inmueble descrito en el inciso C. Después, la persona moral con capacidad para obligarse a contratar en los términos del presente contrato a través de su apoderado legal tal, estar legalmente constituida en la escritura pública número tal, de que hizo el notario tal. Aquí hay otra cosa que anotar para darle el enfoque notarial, que pues hay que corroborar este tipo de datos. ¿A qué se refiere con esto? Al acta constitutiva que en este caso otro fedatario público elaboró para constituir esa sociedad. Es bien importante ver que la sociedad tenga las facultades y tenga todo lo que se requiere para poder adquirir este bien inmueble. En este caso vamos a ver que más adelante en el contrato seguramente nos van a hablar de las cuentas bancarias, o la forma en la que en este caso el comprador, que es una persona moral, va a poder adquirir el inmueble, va a poder pagar por el inmueble. Hoy en día estamos experimentando, desde que empezó la pandemia, desafortunadamente, el sistema un poco más retrasado y un poco más complicado por citas del sistema de administración tributaria,
lo cual es importante mencionar porque al ser una persona moral, la persona moral debería de pagar por la transacción, por el bien inmueble. Los recursos deberían de salir de una cuenta de la cual sea titular la persona moral en este caso. Para eso, la persona moral tiene que llevar a cabo un proceso contable y financiero, aparte del proceso jurídico que es la constitución de su sociedad. Cuando uno acude al fedatario público para la constitución de una sociedad, para la incorporación de una corporación, el fedatario público va a hacerse cargo, el notario público, de la parte jurídica, de la parte legal, de constituir la empresa legalmente, de constituir la sociedad, pero después de eso, la persona o grupo de personas que estén conformando esa sociedad tienen que acudir a la ayuda de un especialista contable para que les ayude a sacar la firma electrónica y el RFC de la compañía ante el SAT, para que posteriormente, se estén en condiciones de poder obtener una cuenta bancaria. Cualquier banco comercial les va a pedir la firma electrónica y el RFC de la corporación, de la sociedad, de la nueva sociedad, para poder adquirir o para poder aperturar una cuenta bancaria que es necesaria para poder depositar los recursos ahí y que en ese caso formalizar esta acción de que la persona moral sea quien paga o la titular de la cuenta bancaria que eroga el pago de la contraprestación, que es el pago del precio del inmueble. Entonces, eso es bien importante mantenerlo en cuenta. Siempre que sea una persona moral o cuando sean dos personas morales, ambas deben de contar con su cuenta bancaria. Y para contar con la cuenta bancaria, por eso hablábamos desde el principio de tratar de analizar bien el contrato, tratando de identificar posibles problemas futuros que vayan a ocasionar un impedimento, un atraso en la celebración de nuestra operación, en la conclusión de nuestra operación. Es decir, si identificamos desde temprano en la operación, por la redacción del contrato de promesa, que se trata de una persona moral, tendríamos que investigar si tiene la cuenta bancaria, porque esto podría ser un impedimento después para que se pueda cumplir la operación. Y entonces caemos en lo que decíamos al principio de tal vez invertir tiempo y esfuerzo en algo que se va a complicar demasiado, o podemos contar con el tiempo previo para poder subsanar ese tipo de cosas. Ahorita sabemos que el sistema de administración tributaria está trabajando por medio de citas y que está complicado poder conseguir citas de manera rápida para poder hacer cualquier trámite ante el SAT. Entonces es importante por eso analizar y contar con la ayuda de un abogado o en este caso de la notaría para poder analizar el contrato, que ustedes mismos tengan los conocimientos que ahora les estamos compartiendo para poder saber este tipo de cosas y prevenir. En mi caso, por ejemplo, yo soy el administrador de la notaría pública, la gerencia administrativa, una persona que está a cargo de una organización. Una de las habilidades más importantes de un gerente es la de prevenir o de poder visualizar problemas a futuro con el objetivo de poder contar con la ventaja del tiempo para solventarlos y para tratar de llegar al momento en el que se vayan a presentar los problemas en una mejor posición. En este caso, esto es aplicable al contrato porque si se analiza desde un inicio previamente cuáles son las condiciones de los participantes jurídicamente y qué puede llegar a complicarse, podemos contar con el tiempo necesario para poder solventarlo. Si estamos hablando de que tal vez nuestro plan, el plan de los participantes es que se cierre la venta y de poder concluir con esta operación para diciembre, tal vez en los meses de todo lo que resta de septiembre, octubre y noviembre, sí podamos contar con tiempo necesario para poder dotar a esta persona moral de su cuenta bancaria, de la clave, del número de RFC y de la firma electrónica, que es bien importante. Entonces, así tenemos tiempo. Que si no nos diéramos a la tarea de analizar el contrato y no nos percatáramos de verificar que exista la cuenta bancaria y no existe, y llega diciembre, pues vamos a tener una complicación con el fedatario público que tal vez no va a acceder a concluir la operación debido a la falta de este requisito. Entonces es importante por eso analizar estas partes del contrato. Después, en el inciso C dice que conoce el inmueble descrito y deslindado de la declaración primera, inciso C, de este contrato, su situación jurídica y que es su voluntad de adquirirlo en propiedad, motivo por el cual se compromete a comprarlo. Entonces, pues bastante común en los contratos, pues que conoce la situación del inmueble, que se le ha descrito y que se le ha explicado cuál es la situación jurídica del inmueble y que es su voluntad adquirirlo. Se reconocen mutuamente
reconocen sus capacidades para celebrar el contrato y que lo celebran por su voluntad, ¿no? Que no hay ningún tipo de presión ni dolo. Es decir, que no están obligados a celebrar este convenio, este contrato. Después vamos a las cláusulas. Dijimos que, bueno, tenemos otra vez el sello de sin texto, pues, tratándose de la parte de atrás de una página del contrato ratificado, un documento ratificado por secretario público, y siguen las cláusulas, que es ya los términos y las condiciones del trato, del negocio, del contrato. Entonces, el objeto, la primera, siempre vamos a tener en un contrato el objeto, que es, bueno, el objeto en realidad es el propósito, digamos, del contrato, que es la transmisión del inmueble, ya lo sabemos. La segunda es la contraprestación, que es el precio directamente que se ha pactado para pagar para comprar este inmueble. Aquí no lo subrayé, le puse marcador, porque es importante hablar en nuestra región es muy común que en la parte comercial todos los bienes inmuebles, o la gran mayoría de los bienes inmuebles son promocionados y se hacen los tratos en dólares americanos. Esto con el objetivo comercial de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes, sobre todo a los clientes extranjeros, a los inversionistas extranjeros que, bueno, están acostumbrados obviamente a pensar en dólares. Muchos de ellos, pues, para los americanos es su moneda local y pues les facilitamos ahí la transacción porque les evitamos ahí el tema de estar convirtiendo a pesos en el tipo de cambio. Sin embargo, es bien importante tratar de concientizar y tomar conciencia en cuestión de esto, de tratar incluso de ayudar a nuestros clientes, a los adquirientes, a empezar de cierta forma a tratar de que piensen en pesos mexicanos. Porque al final del día, pues, el peso mexicano es la divisa oficial de la República Mexicana, y todos los impuestos y todos los pagos van a estar calculados con base a el número o el monto en pesos. Si bien el notario público puede citar cantidades en otras divisas, en este caso en dólares americanos, y después su conversión a la divisa oficial, esto puede llegar a provocar, en cuestiones ya jurídicas y contractuales, puede llegar a provocar algún tipo de controversia. ¿Por qué? Porque típicamente tenemos estructuras de pagos. Entonces, el tipo de cambio sabemos que no va a ser lo mismo hoy a lo que es dentro de una semana o 2 semanas. Puede haber fluctuaciones y puede haber fluctuaciones grandes. Por lo cual, digamos, si el total de la contraprestación es, en este caso, de $575,000, pues se va a dividir en 4 pagos, en 3 pagos. Probablemente la fluctuación del tipo de cambio nos va a dar diferentes números en diferentes situaciones o en diferentes momentos. Por lo cual es importante, no solo por eso, pero hay una situación más importante por la cual es importante decirle a los clientes que traten siempre de pensar en pesos cuando se adentren en cuestiones jurídicas relacionadas con sus inmuebles, porque puede haber confusiones grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si estamos todo el tiempo pensando en dólares, existe la posibilidad de que, un ejemplo práctico, un cliente que llegó aquí a nuestra oficina, pensaba que no estaba obligado al pago de ISR, perdón, por enajenación, que es el famoso en inglés capital gains, que es el pago por la utilidad que se obtiene por cualquier transacción. En este caso, por la venta de un inmueble, si el inmueble lo adquirió en 10 pesos y lo está vendiendo en 20, esta persona, el enajenante, obtuvo una utilidad de 10 pesos, y el sistema de administración tributaria y el sistema fiscal mexicano le exige el pago de un impuesto sobre la renta por la utilidad que se está generando de la operación y de la transacción. En este caso, el cliente dice, bueno, es que yo compré en 1.4 millones de dólares, perdón, en 1.6 millones de dólares, y estoy vendiendo en 1.4 millones de dólares. Es decir, no soy responsable por ningún tipo de impuesto sobre la riqueza, como se le conoce, o de utilidad, porque no estoy obteniendo utilidad. Al contrario, estoy perdiendo, digamos, $200,000. Y el error aquí principal es que este cliente no estaba pensando en pesos mexicanos. Y por la temporalidad, por la temporalidad
de las transacciones, él adquirió hace muchos años cuando el tipo de cambio era muy diferente. Entonces puede ser que haya adquirido, aunque sea a 1.6 millones de dólares, haya adquirido por, digamos, un ejemplo, no es una cifra exacta. Vamos a ver. Que haya sido 1.6 millones de dólares a un tipo de cambio de 13, digamos. De 13 pesos, que haya estado hace aproximadamente 10 años, son 20.800.000 pesos. 20.800.000 pesos. Si lo está vendiendo a 1.4 millones de dólares, pero cuando el tipo de cambio está a 20, estamos hablando de 28 millones de pesos. Estamos hablando de una utilidad de 8 millones, casi 8 millones de pesos. 7.200.000 pesos. Por lo cual sí existe una obligación de un pago de ISR, porque sí existe una utilidad. Lo que pasa es que el cliente seguía pensando en su moneda local y ahí no considerábamos el factor cambiario, y eso fue lo que provocó la desinformación desde el principio de informarle y de tratar de tomar esa conciencia de que en los documentos jurídicos y en el cálculo de todos los impuestos para nuestros clientes, más que nada, debemos de considerar ese factor cambiario. Es algo que es bastante lógico, pero es muy útil puntualizarlo desde muy temprano en las operaciones inmobiliarias para evitar confusiones en un futuro. Estoy viendo en el chat que tenemos algunas preguntas. Estoy pendiente de todas. Me parece que al final del día vamos a tener, al final de la charla, vamos a tener una sección acerca de las preguntas que puedan llegar a tener. Veo, por ejemplo, de Juanita Robles sobre las firmas, que hay próximamente algún avance tecnológico para recabar digitalmente. Notarialmente todavía no existe sólida legislación para poder convenir que un fedatario público puede ratificar las firmas por ejemplo, de software como DocuSign y de este tipo de dinámicas, porque lo que se ratifica es la firma autógrafa de los comparecientes. El objetivo principal del fedatario público es presenciar un hecho y dar fe de que algo está sucediendo. En este caso, de que una persona está compareciendo a firmar un documento, un acuerdo o un convenio, y que es su voluntad. Por eso se hace en la notaría pública y ante la fe del notario. De otro modo, cualquier persona que puede ser manipulable, cualquier persona que tenga tu contraseña y usuario de DocuSign puede, o de cualquier tipo de sistemas, puede llegar a firmar el documento en representación de otra persona. En dicho caso, estaríamos incumpliendo con la fe pública y no estamos ratificando la voluntad no tenemos la certeza al 100% de que existe la voluntad o de que ha sido la personalidad del compareciente. Ese es el tema. Existe también por ahí ya la NOM que vimos, tenemos videos ahí también en la plataforma de AMPI de la NOM 247 de contratos de adhesión. Eso chéquenlo. También tiene que ver algo con seguramente en un futuro el avance tecnológico y más en nuestra región y en nuestra industria de la Riviera Maya, por las características de los inversionistas extranjeros, se va a tener que regularizar y vamos a tener que encontrar la forma jurídica y la forma notarial de poder ratificar y de poder notarizar, digamos, este tipo de sistemas. Hoy no existe al 100%, pero sería una herramienta que sin duda nos ayudaría mucho. ¿Cuántas veces hemos visto que las personas adquirientes incluso no llegan a conocer los inmuebles de manera física y compran en línea, ¿no? Desde hasta bienes inmuebles? Ha llegado a suceder, lo hemos visto, hemos tenido casos en esta oficina en la que simplemente una persona de origen europeo mandó a un representante legal a adquirir el inmueble y se consumó el acto jurídico sin ningún problema. Esto se hubiera podido consolidar sin el otorgamiento del poder y por medios electrónicos. Hoy en día, Juanita, no existe sólido al 100% la herramienta notarial para poder llevar a cabo las firmas de manera remota y con este tipo de software. Solo con título de propiedad podemos, Vania, solo con título de propiedad podemos escriturar. Hay unos videos ahí en la red acerca de los títulos de propiedad. Los títulos de propiedad se conocen tal vez también como primera escritura pública. Sí es posible, hay que acudir. Cada caso es independiente y cada caso es diferente. Muchas veces el título de propiedad muchas veces viene de un antecedente ejidal
Ahí el notario Ricardo de esa hace unos meses nos hizo favor de hablar y de exponer acerca de el tema de tierras ejidales. Eso hay que checarlo bien. Lo más aconsejable es que acudan aquí a la oficina, a la notaría, con el título de propiedad y podamos analizar cada caso independientemente, porque cada caso y cada propiedad tiene sus particularidades. En muchas ocasiones sí, con el título de propiedad se puede enajenar. El tema de Juanita ad corpus se refiere a las medidas y características aproximadas de un inmueble, ¿no? Por ejemplo, vemos en los contratos muy seguido que tiene esta característica ad corpus. Lo hace el profesional jurídico que redacta el documento, lo hace con el objetivo de que de prevenir cualquier controversia en caso de que existiera cualquier tipo de variación mínima. Casi siempre es mínima, obvio, en las medidas o en la estructura de algún inmueble, ¿no? Es decir, si se dijo que la unidad privativa medía 60.4 metros cuadrados y en realidad mide 60.3, que esa discrepancia no sea motivo de controversia para cancelar o anular el contrato. Siempre, obviamente, va a ser, sí, estamos bien, siempre bien ligados y dependemos mucho pues, de los errores humanos y de los cálculos. Muchas veces no van a ser totalmente exactos, y en materia jurídica, acuérdense, o vamos a acordarnos que, como les decía muy temprano en el video o en la charla, que todo lo que declaremos nos puede jugar en contra después. Entonces, si somos bastante estrictos en decir que las medidas son exactas, después podemos tener una controversia en cuanto a la exigencia de la otra parte, si hay una discrepancia, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la cláusula ad corpus un poco para suavizar ahí la posible controversia. Preconstrucciones o preventas, vemos en un momento un ejemplo. Y si al final vamos a dar preguntas y respuestas, vamos a seguir un poco con el contrato y ahorita seguimos con más preguntas. Estoy atento del chat, estoy muy atento de sus comentarios. De cualquier forma, vamos a compartir los números de contacto de aquí de la notaría. Estamos de cualquier forma en una ubicación muy céntrica. Pueden venir en el momento que ustedes quieran para poder para esclarecer cualquier otra duda que puedan llegar a tener. Tenemos personal bastante capaz, tenemos alrededor de, que serán un poco más de 15 abogados en actividad, notario público titular y notario público auxiliar. Entonces cuenten con nosotros para poder ayudarles en cuanto a cualquier duda que puedan llegar a tener. Vemos otra vez la rúbrica de la firma. Todas las hojas del contrato van a tener la rúbrica de la firma en el borde de los comparecientes. ¿Qué tenemos acá? Me parece que tenemos la cuenta del promitente vendedor. Es lo que les decía, ¿no? La cuenta, en este caso, como es una persona física, aquí tapamos los datos por cuestiones de privacidad, pero en Banco HSBC dice, y tendría que ser la cuenta de la cual sea titular el enajenante. En este caso, el que va a recibir los fondos, el dinero, es la persona que vende. Tiene que ser titular de la cuenta, obviamente, para que se pueda formalizar el acto. El plazo, vamos a hablar del plazo y la forma de pago, que aquí es donde viene la estructura que yo les comentaba, que la estructura de los pagos, ¿no? Entonces, si lo ponemos en dólares, debido al tiempo, debido a que evidentemente si existe una estructura de pagos, va a ser porque van a ser varios pagos efectuados en diferente temporalidad, el tipo de cambio va a ser diferente y después ahí va a tener que haber un ajuste. Muchas veces lo podemos ahí subsanar diciendo que, bueno, al tipo de cambio del día habría que especificar qué día o anexar al contrato de promesa de compraventa los recibos fieles de cuándo y a qué hora se hizo el pago, porque tenemos que tener en cuenta que el tipo de cambio, la divisa y el mercado cambiario no solo cambia día con día, sino muchas veces, varias veces en un mismo día, por lo cual nos puede llegar a complicar ahí. Es mejor si establecemos un tipo de cambio, o podrías llegar a simplificar que establezcamos la contraprestación, si bien está en dólares, desde un principio darle un tipo de cambio conveniente, una negociación o una conciliación previa, y darle un número exacto en pesos mexicanos a la transacción. Y si no, bueno, sería cuestión de ir ajustando durante la temporalidad de los pagos, cuál sería el precio al final
transmitido, o cuáles serían los montos transmitidos en pesos mexicanos, con el objetivo de que el fedatario público pueda calcular los impuestos de una forma asertiva, ¿no? Y exacta. Ahí tenemos la estructura de pagos. Otra vez tenemos el sin texto, que es la parte de atrás de cada página. Y bueno, esto es típico, seguramente lo han visto anteriormente para la obtención de las constancias y certificaciones que por derecho exija la notaría pública para poder llevar a cabo la escritura definitiva, traslativo de dominio. La notaría pública realizará al momento de la firma de este contrato. Ok, habla de, en este caso, el cliente y la persona que elaboró, el profesional del derecho que elaboró este contrato, pide que se registre un aviso preventivo ante el registro público de la propiedad. Esto, a ver, vamos a explicarlo. El aviso preventivo es una herramienta jurídica que le sirve, que ejecuta el notario y que es uno de los primeros pasos en la transacción inmobiliaria de traslativo de dominio. Y esto se hace ante el registro público de la propiedad y del comercio y se asegura el folio. ¿Qué quiere decir? Que no se asegura el folio, se bloquea el folio. Cuando un fedatario público mete un aviso preventivo relacionado con un bien inmueble, para el gobierno, para la entidad gubernamental, este bien inmueble está siendo negociado y no se puede tocar. ¿Qué quiere decir? Cuando está el aviso preventivo, ya no puede entrar ningún gravamen, ninguna hipoteca o ningún embargo, no lo pueden tocar, no se puede tocar el inmueble, digamos, por un periodo de 30 días. Seguramente en esta operación el cliente lo pidió como para tener un seguro extra de que pueda hacer el pago y de que nada le va a pasar al inmueble mientras llegamos a la escritura pública. Seguramente es un inmueble que está en buenas condiciones y que se puede transmitir en un periodo rápido, todo está en orden y podría llegar a tomar menos de un mes la transmisión. El aviso preventivo dura 30 días. En esos 30 días, tal vez en este caso yo infiero que el cliente lo pidió así para estar un poco más tranquilo de que el aviso preventivo ha sido presentado y de que el enajenante, en este caso la persona que vende, no puede usar ese tiempo para revender o para pedir un préstamo sobre la propiedad y todo y después se complique. Ese es el objetivo de esto. Yo creo que lo pidió en este caso la persona que compra, la persona moral que compra, para estar un poco más tranquilo. Pero así funcionan los avisos preventivos. Duran 30 días y tenemos autorización de ingresar 2. Primer aviso preventivo y segundo aviso preventivo. Cada uno dura 30 días y estos no permiten que entre ningún tipo de gravamen al inmueble. Eso es básicamente por lo cual se marcó ahí ese tema del aviso preventivo. Seguimos con la estructura de pagos. Seguimos con la estructura de pagos que comentábamos al principio. Y como es típico, después dice que la cantidad restante a la firma de la escritura, ¿no? Del día de la escritura. Seguramente como está en dólares, pues también vamos a tener ahí una discrepancia y vamos a tener que ajustar el día de la escritura pública para determinar cuál fue el precio en pesos que se pagó al final de la transacción. Entrega y posesión. Esto está marcado porque para ayudarles un poco a los profesionales inmobiliarios, a todos ustedes, a muchas veces suavizar un poco la transacción. El objetivo del contrato de promesa de compraventa es mantener a flote la transacción, poder tener, digamos, una seguridad jurídica y un convenio, un trato, mientras se elabora la escritura pública. Entonces, si sabemos que las condiciones del inmueble y que las condiciones de la persona que vende y de la persona que compra son óptimas para poder llevar a cabo la transacción, el contrato de promesa de compraventa no va a durar mucho, porque se extingue o lo sustituye la escritura pública. Es decir, estamos a salvo unos 30 días, 40 días, digamos un corto plazo que el abogado les diga: yo veo que hay muchas posibilidades de concluir esta operación en 30 días o en 45 días. Eso es un tiempo razonable y es un corto plazo. Y entonces se usa el contrato de promesa para darle seguridad jurídica a la transacción mientras llegamos a ese punto de la escritura pública, que va a ser el contrato definitivo. ¿Para qué nos sirve esto? Porque muchas veces
En este caso, la entrega de la posesión creo que es a la firma de la escritura correspondiente. Ok. Hay veces que en los contratos menciona que la entrega de la posesión es a la firma del contrato, no a la firma de la escritura. Eso nos ayuda un poco, les va a ayudar a ustedes, a los profesionales inmobiliarios, a aliviar un poco esa desesperación siempre están casi, o muchas veces vemos que nuestros clientes, cada operación es diferente, pero los clientes muchas veces están desesperados un poquito, o tienen un poquito de urgencia para poder adquirir el inmueble o para ya estar en control del inmueble, quieren hacer renovaciones, quieren empezar con sus planes o simplemente ya quieren tener el usufructo, que es el goce y disfrute del bien inmueble por cualquier razón. Casi siempre se debe a planes de renovaciones que ya quieren ejecutar sobre el inmueble, y la entrega de la posesión alivia un poco nuestra presión en cuanto al profesional inmobiliario y a la notaría, porque no tenemos la presión del cliente y del comprador, del adquiriente, de que está apresurando la operación y de que quiere ya la conclusión de la transacción. Muchas veces, desafortunadamente, estamos limitados y dependemos mucho de los tiempos de las entidades gubernamentales, de las entidades federativas, dependemos mucho de los procesos de registro público de la propiedad y del catastro también, de la oficina de catastro. Dependemos, en el caso de los fideicomisos, de los tiempos que maneje la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es importante, por eso, tratar vamos a ser reiterativos en este tema de tratar de prevenir o de visualizar en los contratos de promesa de compra-venta. Para eso podemos analizarlos, para tratar de prevenir cualquier controversia futura. Si vemos que el perfil de nuestro cliente es ese, si la necesidad identificamos que quieren tomar posesión, que quieren tener acceso al bien inmueble de manera inmediata, y calculamos el riesgo y vemos que la operación es posible llevarla a cabo de manera exitosa en un corto plazo, existe un riesgo considerablemente bajo por el cual podemos proponer que se entregue la posesión física del inmueble, sabiendo que hay muchas posibilidades de tener éxito en el proceso de escrituración. Entonces, de esa forma nos dejamos a salvo le damos satisfacción a una de las necesidades o demandas del cliente, que es tener posesión, tener control del bien inmueble de manera inmediata, casi, y nos da tiempo y nos da un poco más de espacio y de libertad a tanto el profesional inmobiliario como a la notaría pública de llevar a cabo todo ese proceso. Ahora, en cuestión de los fideicomisos, sabemos que la promesa de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del fiduciario es a veces 12 a 15 días hábiles para la entrega del permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la verdad es que últimamente, como todo, a consecuencia de todo lo que ha pasado, pues está tardando muchísimo más. Los tiempos se han alargado muchísimo. Los cambios administrativos que existen en las entidades gubernamentales, todo nuestro contexto social, político y cultural incluso que tenemos en Quintana Roo, nos hacen muchas veces caer en el incumplimiento de los tiempos, más cuando estos son muy cortos y muy estrictos. Se entiende la necesidad comercial que hay. En este caso, nosotros queremos ayudarles a los profesionales inmobiliarios a que cierren su negocio, a que cierren la venta. Y hablamos de la motivación que existe, existen momentos en los cuales el buen vendedor, el buen cerrador va a tener la oportunidad de cerrar la venta y tiene que darle al cliente algo sólido, algo tangible para poder considerar la venta como cerrada. Y a lo mejor no podemos esperar, a lo mejor no podemos decirle cumplir la demanda de la notaría, que se espérame 3 o 4 meses para que te dé la escritura pública, porque se me enfría la venta, se me enfría el negocio, no podemos llegar a no concluir esta transacción. Y por eso nos ocupamos de tratar de redactar este tipo de documentos jurídicos, este tipo de acuerdos, de manera que le cumpla con satisfacer cada una o la mayoría de las necesidades de las partes. Una de las partes necesita algo sólido, algo tangible, algo que se sienta ya en control, podemos darle la posesión física del inmueble, y la otra parte que necesita tiempo para poder arreglar o llevar a cabo todos los procesos jurídicos para poderle dar su escritura pública y su título. Mientras tanto, ¿cómo le hacemos para poder
para poder satisfacer, digamos, las dos partes, para poder llegar a conseguir el objetivo principal, que es que se cierre la operación. Bueno, con este tipo de cláusulas. Habrá otros contratos en el que no se permita la entrega de la posición física, sino hasta que se cumpla el pago de la contraprestación, casi siempre dice, o hasta el momento de la firma de la escritura pública, y no antes. Cada contrato es diferente y dependemos del acuerdo de ambas partes, y cada quien tiene la libertad de poder acordar las condiciones que más les convengan. Y bueno, los impuestos, hablamos de que todos los gastos notariales típicamente son imputables al adquiriente. Todos los impuestos, permisos y gastos relacionados con el proceso de escrituración van a ser imputables y pagaderos por el adquiriente. Eso es lo que se estila, y así se hacen todas las operaciones inmobiliarias, con excepción del impuesto sobre la renta y el impuesto cedular. Esos son obligaciones del enajenante. Hay que tener bien en claro que hay algunas otras responsabilidades del enajenante, como la cédula catastral, el no adeudo predial, por ejemplo, el certificado de no adeudo predial, el certificado de no adeudo de agua, en este caso el organismo a cargo de los sistemas de agua en el estado de Quintana Roo es CAPA, y esos certificados. Pero más que nada, no son de gran valor, se tienen que calcular, pero el que sí se tiene que calcular y que se pueden acercar a la notaría para hacerle su cálculo previo, necesitamos tener acceso a la escritura pública actual, a la que tiene la escritura pública actual que tiene el inmueble, y saber el precio en el que se adquirió, poder determinar bien el precio en el que se adquirió, cuándo se adquirió, y poder determinar el impuesto sobre la renta aplicable o imputable al enajenante, a la persona que vende. Esto es bien importante porque puede haber sorpresas. Hay que tramitar la cédula catastral antes de determinar cualquier cosa, porque tendríamos que saber el valor catastral. Es poco probable, pero existen situaciones en las que nos llevamos sorpresas, y que si se tramita la cédula catastral al final, no se tiene el tiempo necesario para explicarle tal vez al adquiriente, en este caso, que existe otro cargo. Puede ser que haya un ISR aplicable al adquiriente, no al enajenante. Es decir, si el valor catastral es mayor al precio de venta, puede ser que sea aplicable un ISR por adquisición al adquiriente, porque está desde el punto de vista jurídico, está adquiriendo un bien inmueble por menos del valor del que lo debería de adquirir, del valor catastral. Es decir, se está de alguna forma enriqueciendo, y por eso es responsable por un ISR por adquisición. Bien importante tener acceso a los documentos jurídicos, tratar de manera profesional hacerle ver a los clientes, más que nada a los vendedores, a los enajenantes, que es necesario analizar los documentos jurídicos. Muchas veces tenemos un poco de resistencia por parte de los vendedores a exhibir sus documentos previo a que tengan algún tipo de pago o de oferta, o algún tipo de convenio en firme. Pero sí es importante señalarles y hacerles ver la importancia del análisis de sus documentos, simplemente para prevenir o para poder tener el tiempo de subsanar cualquier cuestión. Aquí tenemos algunos otros ejemplos de lo que paga el comprador: constancia de no adeudo, del vendedor, cooperación por obras públicas, certificado de libertad de gravamen, ese es por parte del comprador, constancia de no adeudo de agua potable y certificado de no adeudo predial, en este caso del año 2022. Tenemos más cláusulas típicas del contrato. Vencimiento anticipado. Esto ya son acuerdos muy típicos que ya pudieron ustedes apreciar en el video del maestro, que son acuerdos, ¿no? Cláusulas y acuerdos tanto de condiciones como de penalizaciones, de plazos, y ya cualquier otra cosa que eso puede ser modificable. Desde el punto de vista notarial, eso se ratifica, y es el acuerdo privado al que llegaron las condiciones a las que llegaron las partes. Puede variar eso, obviamente, dependiendo de las voluntades. En cuanto a las penalizaciones, hay quien elabora
decide elaborar contratos muy estructurados en los cuales existen diferentes tipos de porcentajes aplicables a la penalización en diferentes tipos de situaciones, y existen otros muchos en los cuales las penalizaciones son simplemente la cancelación del contrato y la devolución de los fondos. En este caso vemos que existe ahí una penalización de una suma ya de un monto directamente me parece que en dólares americanos, y también aplicable al promitente comprador, tanto como al promitente vendedor. De nuevo, esto desde el punto de vista notarial, pues son cláusulas de penalización que en caso de incumplimiento, pues ya tendrá que dirimir una autoridad competente, en este caso un juez o cualquiera que sea la autoridad competente para poder darle tratamiento a cualquier controversia derivada del presente contrato. Es lo que se declara, el acuerdo al que llegaron las partes, y ese desde un punto de vista notarial pues puede variar y no tiene afectación en cuanto al punto del enfoque notarial. Judicialmente y de forma de otros puntos de vista del derecho, de lo jurídico, claro que tiene importancia, son las penalizaciones, pueden ser aplicables. Existe un proceso judicial, jurídico y litigioso ya en cuanto a la ejecución de este contrato, pero notarialmente, bueno, eso es como parte de la estructura del contrato y nada más. Aquí en este caso dice que ambas partes acuerdan en caso de fallecimiento que bueno, la transmisión de los derechos y las obligaciones con parte del contrato, ¿no? Si la persona que está adquiriendo llega a fallecer, por ejemplo, en este contrato se establece que sus herederos en testamento público abierto o el albacea puede llegar a ejecutar el contrato, o será el nuevo poseedor de los derechos y de las obligaciones del presente contrato, por lo cual aseguran un poco que se vaya a cumplir sí o sí las condiciones del contrato, que se ejecuta al final del día, que se haga el negocio, que se haga la transacción. Esta cláusula octava dice, y esto es importante porque pocos contratos es inusual que presenciemos esta cláusula en este sentido, porque dice que sí podrá transmitir los derechos devengados del presente contrato en forma de cesión a alguna otra persona moral afiliada o subsidiada a la misma. Aquí es muy específico, dice que solo a una persona moral que esté afiliada o subsidiada a la misma persona moral que vimos que está adquiriendo. Es decir, no puede ceder los derechos de adquisición de este bien inmueble ni los derechos de este contrato a cualquiera. Solamente a una otra persona moral que esté afiliada o subsidiada de esta misma. En este caso, casi la mayoría de los contratos van a decir que no se permite la cesión de derechos de un contrato o de este contrato. En el caso de los desarrolladores de proyectos nuevos, vemos que incluso existe la posibilidad, sí te dan la posibilidad, nos dan la posibilidad de transmitir los derechos del contrato, siempre y cuando se pague una contraprestación, una comisión adicional por un porcentaje al desarrollador por la intermediación o por la transacción. Eso ya depende del acuerdo de cada contrato, pero lo típico es que no se permita transmitir los derechos, y si se permite es porque usualmente existe un desarrollador en medio ahí de la transacción y pues quiere tener la oportunidad de revender o de tener una utilidad adicional por los gastos administrativos que representa cambiar a la persona, en este caso, con la que tiene el trato, ¿no? Y seguimos con la mención del impuesto sobre la renta y el impuesto celular, del cual hablamos que son obligaciones del vendedor. Otra vez tenemos la parte de atrás de la hoja del sello sin texto. Más cuerpo del contrato, la interpretación, ejecución del presente es típico de cualquier contrato, por eso no está señalado, ni está con marcatextos, ni subrayado. Es lo que vamos a ver en casi todas las estructuras de todos los contratos. Las leyes y tribunales competentes, por ejemplo, que casi siempre vamos a ver que están mencionados la competencia hacia los tribunales y el sistema jurídico del estado de Quintana Roo, para hacerlo mucho más fácil. Hay veces que tenemos inversionistas, desarrolladores que vienen de la Ciudad de México, de otros estados de la República Mexicana, que tienen su domicilio para escuchar y recibir notificaciones en otro estado, lo cual complica o complicaría
jurídicamente alguna controversia, porque entonces el abogado litigante, en caso de tener que iniciar un proceso litigioso para la ejecución del contrato, el reclamo de cualquier cosa estipulada en el contrato, pues va a tener que notificarlos en su domicilio en otro estado, y pues eso obviamente va a retardar la ejecución del contrato, va a ser un poco más complicado, y es por eso que muchas veces decimos y nos preocupamos, o los abogados que elaboran los contratos se preocupan por establecer como oficial, digamos, el sistema jurídico del Estado, y ahí en la competencia de las autoridades, casi siempre ir de lo general a lo particular y establecer la ciudad, incluso como Playa del Carmen y el municipio de Solidaridad, como los competentes y la autoridad a la cual se tiene que recurrir. Tenemos las firmas ahora sí, la firma autógrafa del promitente vendedor y promitente comprador. Esto es un simple ejemplo, no son las firmas del contrato, es para efectos de ejemplificarles. Ustedes se hizo ahí una firma con el objetivo nada más de ejemplificarles. Esto es lo importante, esta es la última página. Después de las firmas del contrato, vamos a tener en la parte de atrás el reverso. Esta es ya la última página del contrato, y en la última página, en el reverso, vamos a tener esta leyenda, que es, aquí tengo el contrato impreso. Esta es la última página, si pueden ver en la cámara, y en la parte de atrás tenemos esta leyenda, que ustedes van a ver aquí en la pantalla, que es bien importante porque es la leyenda de ratificación de la notaría pública. En este caso lo ratificó el licenciado Abraham, que es el notario público auxiliar de esta oficina. Dice: el licenciado Abraham Cruz Amudio, en mi calidad de notario público auxiliar de la notaría número 90 en el estado de Quintana Roo, y del patrimonio del inmueble federal, de la cual es titular el licenciado Ricardo Dehesa Cortés, en ejercicio y con residencia en esta ciudad, certifico y hago constar que la firma que antecede en el presente, o las firmas que anteceden el presente documento, constante de 8 fojas, en este caso el contrato consta de 8 hojas útiles, entonces 8 fojas útiles, fue ratificada y reconocida como suya, puesta de su puño y letra por la señora tal, quien se identifica con su pasaporte número tal, ahí le pusimos para efectos de ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, y números consecutivos, identificación que agrego en copia debidamente certificada. Que una cosa es la ratificación de las firmas, que es lo que hemos visto ya hasta el momento, el sello del notario y la rúbrica en cada hoja, el sin texto atrás, y esta ratificación, eso es la ratificación de las firmas, es el acto jurídico, el acto notarial de ratificar las firmas. Pero aquí dice que va a agregar una identificación, pero la identificación tiene que ser certificada. ¿A qué se refiere con esto el texto? Que la identificación que se agrega, las identificaciones se certifican, no se ratifican. Quiere decir que cuando el notario público agrega una identificación debidamente sellada y procesada por el notario, esta identificación ha sido certificada, lo cual quiere decir que puede ser tomada como original. Cuando uno tiene, por ejemplo, si uno tiene su identificación de credencial para votar, la licencia, incluso la factura de un automóvil, puede acudir a un fedatario público a certificar dicho documento, lo cual quiere decir que estaríamos reproduciendo el documento con una copia simple, poderla dotar una copia simple de validez oficial y de que funcionara como si fuera como si fuera el original, digamos. Para esto, el notario, el fedatario público tiene que sí o sí tener a la vista el original. No podemos y no vamos a certificar ningún documento, ninguna copia simple de un documento del cual no podamos cotejar con el documento original. Eso es 100% final, determinante, y no se puede cambiar. Eso es, está muy sólido y muy impregnado en las funciones del notario, del fedatario público. No se van a certificar documentos de los cuales no se presenten en la notaría pública los originales, para poder, no se tengan a la vista para poder cotejar. Eso es bien importante. Tenemos ahí luego peticiones que, sin embargo, nos hacen y no, con mucha pena tenemos que negarnos, porque no se puede certificar ningún documento que no se tenga el original a la vista. Entonces, eso lo dije para irnos hacia la parte de la identificación, porque después se agrega la identificación que va a ir certificada. En este caso menciona que es un pasaporte, pero yo agregué otra identificación con el objetivo de ejemplificar nada más. Que agrego, dice,
en copia debidamente certificada en el apéndice respectivo bajo la letra que corresponda, manifestando el compareciente bajo protesta de decir verdad que dicha firma es la misma que utiliza en todos sus actos y negocios, tanto públicos como privados, haciendo constar el suscrito notario que la presente certificación versa únicamente, esto es bien importante, esta es la parte más importante de este texto de ratificación, porque dice que versa única y exclusivamente sobre la identidad del compareciente y no prejuzga de manera alguna sobre el contenido del documento que se firma y ratifica por no haber intervenido en la elaboración y redacción. Hay que recordar que yo les dije que este documento lo hizo otro abogado, una persona, un profesional jurídico que asistió al comprador y al vendedor en esta transacción inmobiliaria. No lo elaboró el notario público. La función del notario público es ratificar las firmas, es decir, hacer constar y validar que las personas que están firmando son efectivamente quienes dicen que son y que efectivamente plasmaron su firma autógrafa en el documento jurídico. No se hace responsable el notario público por el contenido del documento, por no haber intervenido en la elaboración y la redacción. Por eso, desde un principio dijimos que, bueno, puede elaborarlo el contrato público, el contrato privado de promesa de compraventa lo pudo haber elaborado incluso un profesional inmobiliario, siempre y cuando haya voluntad de las partes, se puede traer a la notaría pública y nosotros podemos ratificarlo. Muchas veces podemos encontrar que incluso existen errores de redacción, de ortografía o algún otro tipo de cosas que no deberían de contener en el documento, y que aún así se ratifica, pero eso es debido a esta regla que podemos apreciar aquí, que el notario público no se hace responsable del contenido del documento, simplemente está ratificando la identidad de quienes lo firman, de quienes comparecen a firmar el convenio. Esa es la razón de ser por las cuales en algunas ocasiones ustedes van a ver que existen incluso errores de redacción en el documento, pero no impide al fedatario público para poder ratificar las firmas del mismo. Esto es lo más importante acerca de la ratificación. Tenemos que tener bien en cuenta que el notario público ratifica la identidad y las firmas que se plasman de los comparecientes, no el contenido. El contenido es ya para el análisis de algún juez, de algún tribunal o de las partes. Entonces, ¿por qué se ratifica las firmas del contrato, o por qué acudir a un notario público para que ratifique las firmas del notario? En caso de alguna controversia, no va a haber forma o no va a haber posibilidad de que el juez rechace o niegue la comparecencia de las partes, de los que firman. Es decir, un contrato sin ratificar y que existe algún tipo de controversia ante el juez, una de las partes podrá decir, yo no celebré dicho contrato y esa no es mi firma, y se puede negar. Entonces eso va a atrasar y va a hacer mucho más complicado el proceso litigioso, pero si el contrato está ratificado, no hay forma de que la persona niegue, porque lo está diciendo un fedatario público, lo está ratificando, que en efecto se celebró el contrato y que fueron los comparecientes que se identifican los mismos que se hacen, que fue real. Entonces, esa es la importancia de la ratificación. Al final de esto vamos a ver que la ratificación se asienta en un acta. Ese es el proceso notarial que se lleva a cabo en cuanto a la ratificación. Después, no solo son los sellos y las firmas del notario público en el documento. Este documento se firma típicamente en 3 tantos, uno para cada parte y uno que se queda en el archivo de la notaría. En este caso, después el abogado notarial, el fedatario público aquí en la oficina, en la notaría, en este caso en la notaría 90, lo que vamos a hacer es que vamos a plasmar y vamos a integrar este documento a un acta, en este caso es la 361, volumen 1 del protocolo de firmas a su cargo en el año, la fecha, ¿no? Pero eso se pega en un acta, se pega en un libro y ese concluye con el acto notarial, y es así como se le da forma a la ratificación de las firmas de este contrato. Es muy importante que nos aseguremos de que esté esto en acta para que se concluya de manera oficial y de manera formal. Tenemos la firma del licenciado Abraham Cruz Zamudio. De nuevo, el sello es del licenciado Ricardo Dehesa, pero el licenciado Abraham firma como notario auxiliar. Y siempre en todos los actos notariales vamos a ver abajo del nombre del fedatario su RFC.
Eso es lo que debe de ir. Ahí sí está definida la estructura de cualquier firma, en este caso de fedatario público. Después tenemos un ejemplo de la identificación. Decía arriba que era pasaporte, pero como les comento, bueno, yo agregué una INE simplemente con el objetivo de ejemplificar. Por eso está ahí también tapada la información por temas de protección a la información privada, pero así se certifica una identificación. Es la copia simple con el sello de este lado y la rúbrica del notario público auxiliar en este caso. Casi siempre va en esa zona de la esquina inferior derecha. Tenemos el sello de cotejado. Ese siempre va a ir en las certificaciones. En este caso, el sello de cotejado se refiere a que tuvimos a la vista el original y que se cotejó de una forma en la que se pudo determinar que sí es la copia, en este caso simple, de la identificación que se presentó en original. Y en la parte de atrás tenemos este texto de ratificación. También en este caso es un sello. Es un sello en el que dice que se está certificando. En este caso se está certificando una foja útil, y la fecha del 6, por ejemplo, el 6 de septiembre del 2022, y la firma otra vez del notario, del fedatario público. Esto está en un sello. Este sello lo llevan las certificaciones de los documentos, de las identificaciones en este caso. Eso, ahí concluye el análisis, por ejemplo, de esta ratificación de este documento, de este contrato de promesa de compraventa, que le tratamos de dar, como les dije desde un principio, un enfoque notarial. Ya en el otro video que les comento, al que hice referencia al principio de la charla, ustedes pueden tener mucho más información acerca de los contenidos, de los tipos de contrato y de otras cosas. Nosotros tratamos de ayudarles a ustedes y en este día compartirles cuál es el enfoque notarial o desde el punto de vista de la notaría, qué cosas son importantes ver, qué cosas son importantes compartir en el análisis de un contrato por parte de los profesionales inmobiliarios, en este caso de ustedes, para que estén al pendiente de lo que deben hacer. Vamos a rápidamente, nada más, tenemos el permiso de uno de nuestros clientes sí tiene un poco nada más los nombres, y unos nombres son ficticios. Todo eso se ha elaborado con el objetivo nada más de compartirles a información que les sirva. Se han cambiado todos los números de folios y se han cambiado, todos no son reales, son con el objetivo nada más de ejemplificar. Vamos a ver este ejemplo de otro contrato, ¿no? Este contrato, a ver, ¿me puede alguien ayudar nada más a confirmarme si se ve este contrato, este nuevo contrato, o nada más o se quedó en la otra pantalla? ¿Me pueden confirmar? Sí, se ve en español e inglés. Entendido. Bueno, ese es el propósito. Este contrato, como bien dicen, está ahí elaborado en 2 idiomas, con el objetivo de cumplir con las necesidades de nuestro mercado, de lo que hablábamos. Nuestro mercado en la Riviera Maya pues es muy particular, y tenemos la gran bendición y la gran ventaja de contar con el atractivo inmobiliario, y el mercado inmobiliario tan atractivo para inversionistas extranjeros, para personas de otros países que les resulta muy atractivo venir a comprar. Entonces, por eso hay que hacer este tipo de cosas. Ahora, esto es una traducción simple que hizo un abogado, en este caso el profesional jurídico que elaboró el contrato, lo hizo así en 2 partes. Para darle un poco más de validez jurídica, tendría que ser traducido por un perito traductor, el cual va a sellar el mismo documento. En este caso es válido porque está también en el idioma oficial de la República Mexicana, que es español, y se puede ejecutar, se puede celebrar el contrato. Entonces, aquí, en este caso, es una de las tantas estructuras que puede haber. Casi siempre es así, dividido como en columnas, y en un lado el idioma oficial de la República Mexicana, y en el otro lado el el inglés en este caso. Acá estamos hablando de una moral que vende. En el contrato pasado, en el ejemplo pasado, teníamos una moral que compraba. En este caso, la moral vende. ¿Por qué es importante saltar a este caso? Porque les tengo que comentar acerca de una característica importante de cuando la moral es la que vende. Cuando la que vende es una moral. En este caso, como en el otro, está representada por un apoderado legal,
que habría que corroborar en el acta constitutiva y en los documentos jurídicos de la sociedad, si efectivamente esta persona tiene facultades, si este individuo tiene la personalidad jurídica necesaria para representar, en este caso, al vendedor. Por otra parte están personas que se presume son de origen extranjero por sus apellidos y sus nombres anglosajones, pero vemos en el proemio que dice que el primero y el segundo van a ser copropietarios. Tenemos dos nombres propios ahí de adquirientes. Son dos personas. Pero si ustedes ven en el proemio, la segunda representa a la primera también. Es decir, van a ser copropietarios, dos propietarios, pero el segundo propietario tiene un poder que le otorgó el primero para adquirir en su nombre. Es decir, puede ser que la firma de la escritura pública sea la misma para el que es en este caso el varón y la dama. La dama va a firmar por los dos en este caso. Habría que corroborar la autenticidad y la autenticidad y la existencia de dicho poder que le da personalidad a este individuo para comparecer y firmar por el otro. Pues es importante checar bien el proemio, leerlo bien y redactarlo bien para los abogados que hacen contratos, para que nos dé una descripción exacta de cuál es la intención del documento y qué es lo que se pretende y que se va a ejecutar. Aquí vamos a las declaraciones. El pasaporte, otra vez como la vez pasada, tenemos el pasaporte con el cual se identifica la apoderada de la moral que está intentando enajenar. Tenemos en este caso pusimos de ejemplo a nosotros, como si nosotros hubiéramos elaborado la escritura pública el acta constitutiva de la compañía, y luego dice que es propietaria del inmueble identificado como tal inmueble. Aquí es importante, acá está subrayado una cosa, acá vamos a tener también datos generales, cláusulas. Este inmueble creo que tiene una particularidad de que no es este. Bueno, en este caso hay una moral que tiene el dominio del inmueble, es decir, una compañía, una sociedad es la que tiene el dominio, la que es propietaria del inmueble. Aquí lo más importante es lo siguiente: hay que ver el estatus de la sociedad. Hay dos cosas bien importantes. En este caso, me acuerdo que el representante o uno de los accionistas de la compañía es de origen extranjero. Ahí nuestro notario público auxiliar en una revista de difusión electrónica, aquí está, en una revista de difusión electrónica les compartió una información bien importante acerca de la cláusula de admisión de extranjeros en estas cuestiones. Hay que ver que en este caso, si el extranjero, en este caso de la persona moral que está tratando de enajenar, tiene un accionista de origen extranjero, y hay que validar esto, porque hay un aviso que se tiene que dar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de adquisición de bienes inmuebles cuando existen accionistas extranjeros. Dice en su artículo el licenciado Abraham, para el caso en el que es una persona moral quien vende un bien inmueble a través de la constitución de un fideicomiso, y especialmente cuando se identifica que entre sus accionistas figuran personas de origen extranjero, es decir, cuando se trata de una sociedad que tenga cláusula de admisión de extranjeros, también conocida como cláusula Calvo, en virtud de la cual la sociedad adquiere la habilidad de que su capital pueda ser suscrito y pagado por personas tanto nacionales como extranjeras. Para identificar lo anterior, se debe revisar la escritura pública de constitución de la misma sociedad, y es imperantemente necesario investigar y cerciorarse de que la misma haya llevado a cabo lo pertinente en su momento y haya ejecutado el aviso respecto a la adquisición de dicho inmueble que se pretende enajenar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo anterior debido a que el banco, el fiduciario, demandará la presentación del mismo
para procesar el fideicomiso. Una vez que la sociedad se constituye con fines de adquirir inmuebles para uso residencial y tiene la cláusula citada, esta tendrá un plazo de 60 días hábiles para presentar el aviso. Asimismo, cuando la sociedad cambie su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión de extranjeros, deberá dar aviso del cambio de dicha cláusula dentro de los 30 días hábiles posteriores. Entre los requisitos obligatorios para presentar dicho aviso se encuentran la descripción del inmueble, copia simple del instrumento público de formalización de adquisición del inmueble, debidamente autorizado por el notario, y una serie de formatos que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita para estos fines. Concluye diciendo, el pago y la presentación de este aviso pues, se puede llevar a cabo de forma extemporánea también, es decir, si la sociedad no lo hizo en su momento, porque tiene 60 días, como dijo, para hacerlo cuando se constituye, después tiene 60 días para poder dar este aviso. Si la sociedad no dio el aviso en su momento, también lo puede llevar a cabo de forma extemporánea, lo cual ocasionará un pago de derechos más elevado que el normal. Por lo tanto, es importante para los profesionales inmobiliarios contar con la asesoría notarial adecuada, capaz de determinar si existe obligación de ejecutar este proceso, ya que presentará un gasto adicional para el enajenante, que en este caso es la sociedad que vende el inmueble. En este caso del contrato que estábamos viendo, es un accionista de origen europeo y tal vez hay que checar si dio el aviso de adquisición de bienes inmuebles, porque pudo bien haber adquirido el inmueble, se pudo haber asentado en escritura pública, se pudo llevar a cabo la compraventa y la adquisición del inmueble, pero si no se dio el aviso en su momento, no va a poder enajenar, no lo va a poder profesional inmobiliario, le va a ocasionar pues un retraso entonces ahora a la secretaria. Dos cosas, ¿no? Un retraso y aparte la erogación por parte del vendedor. Hay que avisarle que tiene que pagar ese aviso y va a ser un pago, como va a ser extemporáneo, va a ser un pago mayor. Parece ser que está alrededor hay que visitar la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahí están los precios, no quiero especular, pero alrededor de 9,000 y tantos pesos. Extemporáneo. Entonces, es una cantidad significativa que obviamente nosotros con el objetivo de vernos más profesionales, de ser más profesionales en cada transacción inmobiliaria, pues deberíamos de saber para poder prevenirlo y para no avisarle a la mera hora al enajenante, en este caso, que tiene que hacer el pago de ese derecho. Es una obligación también para los de la notaría, si estuvieran en la notaría 90, es una obligación para mí, para nuestros abogados, en el momento en el que están constituyendo la sociedad, advertirles, apercibirlos de que si van a tener si vemos que en el objeto social sus intenciones es formar la sociedad para adquirir bienes inmuebles, pues entonces les tenemos que avisar de esta característica, para que no, porque el desconocimiento muchas veces, y más cuando se trata de inversionistas extranjeros, evidentemente no van a tener el conocimiento jurídico necesario para ni siquiera saber que existe un proceso adicional que tienen que llevar a cabo y que les puede complicar la vida y ahí las transacciones inmobiliarias en un futuro. Entonces es obligación de todos, por eso todos tenemos que participar, pero sí, en realidad el notario público y el profesional notarial, el asesor jurídico en la notaría pública que constituye la sociedad en su momento, es el que debería de avisarles y de apercibir a las personas de todo esto. Es importante que, la verdad es que somos 123, 124 notarios públicos en el estado de Quintana Roo actualmente. Nosotros, como les dije, como apunté al principio de la charla, somos los únicos ubicados en la Quinta Avenida y hay una razón para esto. Nuestra ubicación y el tipo de mentalidad está enfocada también en ayudarles a ustedes con este tipo de mercado extranjero, en este tipo de cosas, en tratar de explicar bien. Tenemos una certificación, un sistema de gestión de calidad, certificación ISO 9001-2015, lo cual no es solo un distintivo. Tratamos de hacer todas las cosas con calidad. Cuando se da una orientación a cualquiera de ustedes, a cualquiera de sus clientes, se les trata de profundizar tanto que no se nos escape ninguna de estas cosas y pueda hacer una explicación, una orientación integral, más allá de que se lleve a cabo la operación o no se lleve a cabo la operación en la notaría 90. Es la obligación del fedatario público ir más allá y tratar de satisfacer y de contestar todas las preguntas y de cubrir todos los puntos necesarios y todas las perspectivas necesarias desde el punto de vista notarial jurídico para que se lleven a cabo las transacciones. ¿A qué voy con esto? A que tenemos que ser capaces. Nosotros aquí en esta oficina van a encontrar personal capacitado para atender a clientes extranjeros en inglés y por el tema también de la certificación ISO 9001-2015, pues se trata de un nivel de inglés profesional.
de un nivel de inglés que pueda cumplir con el objetivo de la calidad, que es brindar el servicio notarial en cuestiones de niveles de calidad altos. Eso es bien importante, es necesario para nuestra oficina, porque existen este tipo de cosas que si no se profundizan y si no se explican desde un principio bien a los clientes, al adquiriente, al enajenante, puede ser, porque al final del día la Secretaría de Relaciones Exteriores no nos va a preguntar, ni nos va a dar ningún tipo de consentimiento, ni nos va a hacer ninguna excepción en el caso de que si no se dio el aviso, se tenga que dar. Entonces, muchas veces tenemos a clientes descontentos de que por qué no se me avisó, por qué no se me avisó que había un proceso adicional que yo tenía que hacer y del cual no sabía, y que había un gasto extra. Tenemos en el contrato pasado, vimos que decía se van a hacer todos los gastos notariales y todos los gastos que consecuencia de la celebración de este contrato están a cargo del comprador, a excepción del ISR y el cedular. Pero ¿qué hay de este? Te puede decir el enajenante, en este caso el vendedor, te puede decir, bueno, pero a mí no me mencionaron eso y está en el contrato y nada más dice que el ISR y el cedular, pero en este caso no me mencionaste esto y la verdad es que estás siendo poco profesional y estás incumpliendo con tu servicio de jurídico y de asesoría jurídica, porque existe otro gasto del cual no tenía conocimiento. Entonces, eso a grosso modo, colegas, compañeros, profesionales inmobiliarios, un análisis desde el punto de vista y desde el enfoque notarial de lo que puede llegar a ser o de lo que es un contrato de promesa de compraventa, de la celebración de convenios de este tipo. Nos interesa mucho ayudarlos a ustedes y coadyuvar para que cierren cada vez más operaciones, para que estén cada vez más preparados. Nosotros tenemos a su disposición nuestra infraestructura, nuestro conocimiento y nuestro tiempo, porque entendemos que somos un participante más y tenemos que colaborar con ustedes para que todo el sistema inmobiliario de la Riviera Maya se pueda mover de una forma más óptima y más segura cada vez, proveer y dar y dotar de certeza legal y de seguridad jurídica a todos nuestros movimientos. Esto es una pequeña parte de lo que es un análisis de un contrato en cuanto a desde el enfoque notarial. Hablamos de escrituras públicas, tanto de constitución de sociedades, de las personalidades, de los poderes, pero es muy extenso el tema notarial, es muy bonito. Nosotros, como dije al principio, tenemos que reconocer que trabajamos con el patrimonio de las personas. Es una tarea sumamente importante que no tomamos a la ligera y que vamos nuestro compromiso con ustedes, con nuestros colegas, los profesionales inmobiliarios, es ayudarles a que a satisfacer las necesidades de sus clientes también y de sus agencias, de sus organismos. No pasa desapercibido toda la labor que llevan ustedes. Nosotros sabemos que cuando llegan a nuestra oficina a cerrar de manera notarial, a ejecutar una escritura pública, la transmisión del dominio de un bien inmueble, sabemos todo el trabajo que llevan ustedes ya hecho y que llevan detrás, todo el esfuerzo y todo lo que se hace en esta maquinaria grandísima que es la industria de inmobiliaria, sobre todo en la Riviera Maya. Es muy particular, tenemos retos muy grandes, tenemos inversionistas extranjeros como lo apunté, tenemos actividad empresarial, tenemos actividad hotelera, tenemos actividad comercial, inmobiliaria también muy importante, y tenemos que estar cada día más capacitados y tenemos que ser competentes, capaces, y es por eso que nosotros tratamos de ayudar y de estar siempre en contacto con asociaciones, con AMPI en este caso, para contribuir y poner nuestro granito de arena y nuestra participación con el objetivo de ayudarlos a ustedes y de ayudar a nuestra comunidad, a nuestro estado. Quintana Roo, sin duda alguna, es uno de los estados más importantes en cuanto a la contribución de capital, del ingreso de capital extranjero a nuestro país por el gran atractivo turístico que tenemos. Tenemos que aprovecharlo, tenemos que estar a la altura y ser cada día más competentes. Yo les agradezco por la plataforma, les agradezco su atención. Son casi las 11 de la mañana. Vamos a abrir la sección ahí de algunas preguntas que podamos responder hoy. Sin embargo, les recuerdo que de cualquier forma, cualquier pregunta que quede pendiente o que quede sin contestar,
vamos a tratar de abrir una plataforma en nuestras redes sociales de la Notaría Pública, y también de forma personalizada pueden acudir a las oficinas o pueden hablarnos a nuestros teléfonos para acercarse y poder esclarecer estas dudas. Nosotros estamos a su disposición. Vamos a ver algún tema de aquí del chat. El aviso de adquisición de inmueble lo hace el extranjero o la notaría. La notaría le ayuda a usted, pero lo hace el extranjero que está constituyendo la sociedad. Tiene que acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores y dar ese aviso. Artículo 27 en la Ciudad de México. Va a haber parte 2 de este taller. Esperemos que sí, es muy extenso. Vamos a tratar de estar a su disposición para cualquier tipo de información. De cualquier forma, en caso de que no haya este tipo de plataforma muy pronto, se pueden acercar a nosotros de manera física por nuestros teléfonos. Yo estoy a sus órdenes y pues les comparto por ahí mi tarjeta después en las redes sociales, y como contáctenos, ¿no? El número de teléfono, sí, ahorita se los comparto. Les voy a compartir el número de teléfono directo. Ok. El link, Ale Rivera, el link del video de todos los tipos de contrato puedes encontrar en el canal de YouTube de Ampi Riviera Maya, me parece. Es el maestro Jonás, creo que es el nombre del abogado, del que hizo un muy buen trabajo explicando ese tipo de contratos. ¿Quién da fe del contenido del documento? El contenido del documento, el contenido del documento, José, es la expresión de las voluntades. No se da fe sobre el contenido del documento porque es la expresión de las voluntades. Se da fe sobre de las firmas y que el contenido del documento es el que se ha firmado y el que se ha acordado. NOM 247, también existe un video ahí por parte del director, me parece que es el director jurídico, Karim, ¿puede ser su nombre? Me parece que es el abogado Karim, que es la persona que da una explicación extensa y va acerca de la NOM 247, también está en el canal de YouTube de AMPI, charlas electrónicas. Asegúrense también de checar lo que existe previo, el material que existe previo. Hay bastante material para poder estar consultando y preparándose. El licenciado Karim da una explicación muy buena acerca de lo que es la NOM 247 y los contratos de adhesión. Ahí está en el canal de YouTube de la asociación. En cuestiones ejidales hay un video también del licenciado Ricardo Dehesa, del notario público de esta notaría, que habla extensamente de tierras ejidales y todo ese tipo de la cesión de derechos. Él es especialista y tiene conocimientos vastos en cuestiones ejidales. Habría que consultar ese video para esclarecer esas dudas, Nayeli. ¿Puede el promitente comprador exigir el aviso preventivo en contrato de promesa de compraventa? Bueno, vimos un caso en el que decía ahí que se hiciera. La verdad es que ya lo analizará el fedatario público. No es ideal que se exija que se presente el aviso preventivo, porque tiene que haber una negociación, tiene que haber de verdad un proceso de compraventa y de transmisión de dominio del inmueble. No se pueden generar avisos preventivos nada más porque sí, o con el objetivo de evitar un embargo o algún tipo de gravamen del inmueble, porque podría llegar a ser sancionado por la autoridad. Hay que la fe pública del notario es muy importante y tiene que ser administrada y ejecutada con mucha responsabilidad. Vamos a ver una pregunta más. ¿Cómo plantear en una escritura que una persona es la dueña, pero otra usará el inmueble hasta que muera? Bueno, una cosa es el dominio y otra cosa es el usufructo del inmueble. El dominio puede ser completamente una persona que tiene dotes y características de propietario legítimamente legal, pero si otra persona va a usar el inmueble o de manera indefinida, quiere decir, en el contrato se puede establecer que va a tener el usufructo, o se puede hacer un contrato adicional de usufructo, de renta o de algún convenio privado que respalde esa actividad, ¿no? O ese acto jurídico. Y bueno, son las 11 de la mañana. Estaba programado esto para
para 2 horas. De cualquier forma, a ver, vamos a ver la última de Mari. ¿Existe diferencia entre el contrato de promesa de compraventa y el contrato de compraventa? Típicamente, el contrato de compraventa es la escritura pública. Es lo que muchos notarios por ahí nos van a decir. La compraventa es la transmisión del dominio en escritura pública. El otro es promesa de compraventa. Habrá diferentes redacciones porque se puede ver después ahí que dicen contrato de compraventa, pero en realidad es una promesa, porque la compraventa se efectúa en escritura pública. Ahí es donde se formaliza y se efectúa la compraventa. Esa sería la gran diferencia. Bueno, vamos a terminar esta charla aquí. Muchas gracias por su atención. Son ya un poco más de 2 horas de charla. Estaba programada para hasta las 11 de la mañana. De cualquier forma, yo les reitero, por favor, búsquennos en caso de tener más dudas. Nuestros canales de comunicación están abiertos. Tenemos un departamento directamente de comunicación interna. Tenemos un departamento de una community manager que está al pendiente de todos sus comentarios en redes sociales, blogs, noticias. Tienen todo nuestro apoyo en cuanto a operaciones inmobiliarias. Estamos ubicados en la Quinta Avenida, esquina con calle 42. Cualquier consulta es bienvenida, cualquier tipo de operación. Nosotros nos encargamos de darles el apoyo desde el principio hasta el fin. Tratamos de mantener un canal de comunicación enteramente abierto siempre para contribuir a que nuestra industria inmobiliaria sea la mejor de la República Mexicana. Tenemos que aprovechar de nuevo, tenemos que hacer que valga nuestra posición. Estamos a cargo del paraíso, estamos a cargo de una de las regiones del mundo, del planeta más hermosas y más bellas, y tenemos que hacerlo con seriedad. Yo les ofrezco como administrador de la Notaría 90 todo el apoyo y todo lo que necesiten en cuestiones de lo que nos compete, ¿no? De la cuestión jurídica. Ustedes son más que nada la parte comercial y ustedes serán los especialistas en toda esa parte. Tenemos mucho que aprender de ustedes también. Nosotros aquí como especialistas jurídicos seguramente tenemos un montón de cosas que aprender de ustedes. Estoy completamente seguro de que juntos vamos a seguir generando muchísimo negocio. Hay mucho por venir. El sur del estado tiene un futuro bastante prometedor. Vamos a hacerlo de forma responsable, claro, y vamos a tratar de llevar de llevar por lo menos nosotros nuestro estado como ejemplo de la ejecución de cómo se deben hacer bien las cosas jurídicamente y en materia inmobiliaria también. Y bueno, sería todo. Muchísimas gracias. Voy a compartir, alguien me dijo que compartiera mi número ahí en el chat. Es el número personal. Me pueden mandar WhatsApp o me pueden mandar mensaje de texto, me pueden llamar. No hay ningún problema. Trato de contestar oportunamente a todos. Luego hay veces que la carga de trabajo me impide contestar inmediatamente y trato de hacerlo posteriormente. Se pueden acercar de nuevo a la oficina físicamente. Los estamos esperando. Y bueno, muchas gracias. Señor Ramón González, muchas gracias. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en su sección Playa del Carmen le agradece mucho su participación esta mañana. Agradecemos mucho los conocimientos que nos ha compartido y bueno, queremos invitar también a toda nuestra membresía a que nos sigan en redes sociales. Nos van a encontrar en Instagram como AMPI Playa del Carmen, en donde encontrarán toda la lista o el calendario de capacitación para el mes de septiembre. De manera adicional, si nos siguen en nuestro canal de YouTube, van a encontrar estas mismas capacitaciones grabadas que pues muchos de los ponentes que han participado han dejado récord de esto. Y finalmente, invitarlos al 7º Foro Inmobiliario para el mes de noviembre, 17 de noviembre es la fecha. Vayan reservándola para que, bueno, nos acompañen. Por nuestra parte, esta mañana ha sido todo. Muchas gracias nuevamente, licenciado Ramón González, y a la Notaría número 90 por participar en esta capacitación. Muy buenos días a todos. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.